Y como cada jueves tenemos un libro, o bueno, mejor que tiene delante de sí José un libro que nos va a recomendar desde la biblioteca. Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hoy aquí en los estudios. Tienes ya delante de ti un libro que nos vas a recomendar. Si no te importa, hacemos como siempre, que nos lees un fragmentito de él. Sí. Venga, pues te escuchamos. No quería nacer en otoño en un país radiactivo, pero el médico me sacó a través de un corte realizado con bisturí y con los pies toqué la tragedia, mientras que con las manos intentaba aferrarme a las entrañas de mi madre. El tajo de mamá no cerró bien, era demasiado largo y su organismo no tenía las vitaminas suficientes para curarse. Y aunque ya pasó mucho tiempo, cuando le cuento algo gracioso, al reír, se agarra de la panza como si fuera una granada a punto de estallar y me dice: «Basta ya, me voy a descoser y se me van a salir las tripas». Los primeros años de mi vida coincidieron con la recesión económica y el fin de la Unión Soviética. En los almacenes desaparecieron el jabón, los corpiños, el papel higiénico, el aceite, los pañales, la leche. Las góndolas de licores y conservas se llenaron de repollos y los mercados se transformaron en un huerto arrasado. La vida se convirtió en una extensa fila de espera. A cada familia se le entregaban cupones para los productos que podían adquirir cada mes. Los más valiosos eran los de los cigarrillos y el alcohol. El vodka era un bien preciado y en nuestra familia nadie tomaba. Mamá canjeaba los cupones de licor con los vecinos por los de aceite o manteca y así pasó del anonimato a ser popular en el barrio. La llamaban mujer con hijos que no bebe, la que destila cupones y la patrona de los borrachos. Mientras en la tele mostraban a un hombre rompiendo a martillazos el muro de Berlín, mi madre y sus amigas sacaban de los baúles las cortinas de seda, las sábanas y los manteles de encaje que les habían dado sus madres para que pasaran de generación en generación. Y con esa tela nos cosían ropa a nosotros, sus hijos todavía sin memoria. Me obsesionan los comienzos. Hubo un origen para todo. Alguien apretó un botón, una rodilla rozó a otra, una boca probó lo que no debía. Cada inicio conlleva su fatalidad. La memoria acumula los recuerdos, pero los tergiversa y empaña. Ella tiene sus propias reglas y yo tengo la escritura. Me obsesionan los comienzos porque están perdidos. Desconozco la hora en que nací. Mi madre no la recuerda y la partida de nacimiento se extravió en algunas de las mudanzas o sin darme cuenta la metí en una bolsa con la basura. Le digo que me quiero hacer la carta astral y que para eso necesito la hora exacta, pero mamá no la sabe porque casi se muere después de la cesárea por falta de cuidados. A las enfermeras no les interesaba que las mujeres parieran en buenas condiciones. En 1986, la Unión Soviética, a punto de desintegrarse, ya era una bestia herida que se arrastraba hacia su final y la desesperación se veía en los rostros de la gente. Cada uno intentaba salvarse como podía. Mamá discute desde su asiento, agita el brazo como si dirigiera una orquesta que no puede afinar. Estoy en su vientre. Exijo nacer rápidamente para verla luchar contra ese ejército de inútiles dentro del autobús que intenta entorpecer mi entrada a este mundo. Quiero ver a mi diosa eslava maldecida con un embarazo que finalmente la hará feliz. Observarla secarse el sudor del cuello con las piernas mojadas por el líquido que me protegió durante 9 meses, el pelo ondulado embelleciéndole los pómulos, las mejillas enrojecidas y los ojos tan verdes como si aquel 10 de septiembre una malaquita se hubiera partido dentro de ella. Pasaron 36 años. Ella se vació de mí y se volvió más reservada, sumisa en su tristeza, pero yo sé leer lo que sus labios no quieren expresar. El temblor de sus manos reposadas en sus rodillas es el código Morse que ahora descifro. Me cuenta que aquella mañana se sintió mal y cuando empezaron las contracciones llamó a la fábrica de fósforos donde trabajaba papá. Le informaron que estaba atendiendo una emergencia en un sector donde se produjo un incendio. Entonces tomó el bolso que había armado hacía un mes y caminó hasta la parada. Fue en ese preciso momento, ante la mirada de todos, cuando rompió la bolsa. La mujer que estaba en la fila sintió compasión e intentó secarle las medias con un periódico. Mamá la espantó como una mosca.
Miró al conductor y él negó con la cabeza. Mamá le mostró el boleto y se subió al primer escalón. Él señaló su panza diciéndole que no una vez más. Amagó con levantarse para echarla, pero la fila de gente que gritó que avanzara y mamá lo hizo. Se sentó al lado de una anciana que tejía y le pidió a un hombre vestido de traje que le hiciera el favor de pasar su boleto por la máquina controladora. Él la miró con desgana, bostezó cerca de su cara, tomó el boleto con brusquedad, lo pasó por la maquinita que colgaba en la pared y se lo devolvió. Mamá hizo un bollo y lo tiró al piso. «Mamá, ¿qué ropa te habías puesto ese día?» «Un vestido amplio y grueso y ese abrigo coral que me gustaba porque cuando lo usabas te destacabas como un caracol marino entre las piedras. ¿Olías a flores cerca? ¿Cómo eran? ¿De qué color? Quiero saber qué nombre me podrías haber puesto en honor a ellas. ¿Y cómo fue ese trayecto al lado de tantos indiferentes mientras otros querían que te bajaras como si fueras a contagiarles la peste? Cuando el autobús giró, ¿viste el parque del Palacio Gómez y el palacio amarillo de Rumián Stezpakevich, que años después aparecería en el billete de 20.000 rublos? Las manzanas tiradas en la vereda junto a los árboles frutales que se destacaban con su belleza entre los edificios grises. Los cerezos te recordaron a la mermelada que te preparaba tu madre, a los carozos que escupías por la ventana y después te escondías para que no te regañara. ¿Pensaste en papá? ¿Gritaste? Una anciana se persinó a tu lado. El autobús pasó junto al río Sos, cerca de ese terraplén donde te sentabas con tus amigas al salir del trabajo. Los estudiantes que egresaban dejaban grabadas sus iniciales en el puente. Estiraste el cuello para verlo. El río te pareció un cordón umbilical. Las ramas de un castaño golpearon el techo del autobús. Extendiste las piernas y pateaste al hombre y a la chica de pelo alborotado que leía una revista de moda. El hombre notó que tus medias estaban sucias y se tapó la nariz. Te levantaste echando la panza hacia adelante y le gritaste al conductor: «No más paradas, vamos directo al hospital». El hombre de traje se levantó tapándose los genitales con el maletín y exclamó: «Todas las paradas se cumplen, tengo que llegar a la oficina». La anciana bajó las agujas y te sugirió que parieras atrás, en la fila de asientos libres. Me habría gustado estar allí viéndote discutir. Tiraría del hilo rojo de la bufanda, agachada entre los asientos, enredaría los pies de los que gritan, se asquean, hablan de fútbol y de los chismes y desperdician el momento en el que país se rompe y yo nazco. ¿Qué nos has leído, José? Bueno, pues hoy os he traído una novela de una autora muy desconocida en nuestro país, que se llama Natalia Litvinova, que es una de las voces más luminosas y más singulares de la literatura contemporánea, ¿no? Esta mujer nació en Bielorrusia, concretamente nació en Chernóbil. El año que hubo aquella catástrofe nuclear en Chernóbil, ¿no? Y bueno, pues a cuenta de aquel accidente dramático, tan terrible, ella tiene que emigrar con su familia, con su madre concretamente, emigra a Argentina cuando tiene 10 años y allí vive todavía, vive en Argentina, ¿no? Digamos que es una escritora que se desenvuelve perfectamente en 2 idiomas, en su ruso natal, aunque hoy esos terrenos de Chernóbil pertenecen a Ucrania, ¿no? Pero entonces era Rusia, la Federación Rusa, en efecto. Entonces, entre el ruso y el castellano. Escribe esta novela pues para sacarse demonios, ¿no? Es la estructura en capítulos breves y muy fragmentados. He leído 2 capítulos, como ves. Además, casi se puede ver por cada uno es un poco el pensamiento, otro está como escrito desde fuera en tercera persona, que cuenta cómo entra la madre en el autobús y demás, como cuando va a dar a luz a su hija, ¿no? Bueno, esta autora va a narrar
la infancia, su infancia en esta obra, en esta tierra contaminada y luego, bueno, pues que se va a ver marcada por el posterior exilio de su familia argentina en los años 90 y la difícil adaptación que tiene a un nuevo idioma y a una nueva cultura. Entonces, bueno, habla de algunas cosas curiosas. Por ejemplo. Habla de luciérnagas. Sí, que es el título, que no sé si lo hemos dicho. Sí, el título es... ¿no? El luciérnaga es el título. Se titula en singular, perdón. ¿Y qué significa luciérnaga? Pues hace referencia a los niños que crecieron en la zona de exclusión y que estaban, digamos, contaminados por la radiación y que, según el mito popular, hacía que podían brillar incluso en la oscuridad, por la radiación, ¿no? que contenían. Entonces, ellos lo denominan luciérnagas. Pero, claro, ahí hay todo un drama. Cuando llegamos a esta zona de exclusión de la que no se permite salir, digamos que en aquel momento el gobierno soviético está condenando irremediablemente a toda esa población a la muerte en un corto medio plazo. Claro. Pero en eso fueron absolutamente inflexibles y totalmente desalmados, parece a mí, no tratar de... Hubo gente que pudo escapar en los primeros momentos y demás, y bueno, gente que fuera de la zona de exclusión, que también le afectó la radiación que se movió por toda Europa. En España se libró por un anticiclón potente de las Azores en aquel momento y que no permitió que entraran aquellos vientos que suelen soplar desde las estepas rusas hacia España cuando vienen vientos del noreste. En fin, bueno, pues estas luciérnagas, habla de estas luciérnagas, ¿no? Y luego habla también de su propia historia, como no, y también es la voz de un colectivo, es un homenaje, digamos, a las mujeres de su familia que resistieron en silencio la guerra, el hambre, el exilio, ¿no? Esta mujer, Natalia Litvinova, esta es su primera novela, porque antes había dedicado básicamente a escribir poesía. Y se ve, sí, se nota, se aprecia muchísimo el estilo poético, ¿no? De tal manera que esta obra, que es tan cruda, que narra una realidad tan terrible, es una obra luminosa, es una obra esperanzadora, es una obra por la que transcurres a veces con una sonrisa, y eso no es otra cosa que esa sensibilidad poética que tiene la autora, ¿no? Digamos que este brillo que ella atribuye a las luciérnagas le tiene su propio estilo literario también. Es un estilo brillante, ¿no? Es un estilo precioso, que a mí me parece que es una literatura que hay que degustar y que hay que degustar en silencio y con tranquilidad, a pesar de que no es una lectura ligera, ¿no? Porque aborda temas, no solo el de este accidente de Chernóbil, sino el aborto, la violencia de género, la precariedad del inmigrante en un país que no es el suyo, pero bueno, lo hace con una belleza, en mi opinión, que suaviza el impacto que tienen los temas de los que trata. Entonces, decirte que Luciérnaga es una de las mejores novelas que se han publicado recientemente en español y es esencial para entender la historia europea reciente desde una mirada íntima y femenina, ¿no? Alejada de los grandes titulares. Es un libro que duele, pero según su título, Luciérnaga, también ilumina. Entonces, bueno, ella escribió, según ha confesado en alguna entrevista, para darle la voz a su madre, que siempre guardó silencio sobre aquellos horrores que tuvieron que vivir. Aquello que ocurrió. Entonces, bueno, pues esta es la obra. La recomendación. Luciérnaga, de, a ver si pronuncio bien el nombre, Natalia
Litvinova. Bien, lo he intentado. Por cierto, esta obra fue premiada con el premio Lumen de novela en el año 2024, o sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Pues la recomendación esta semana desde la biblioteca. José, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, que tengas una feliz semana. Pues eso espero y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.